La nave de asalto flotaba como un ataúd abierto sobre la sombra de un mundo muerto. Sus paneles, cosidos con remiendos de fortuna, reflejaban la luz lejana de una nebulosa que parecía observar con indiferencia. En la compuerta trasera, un hombre, no un titán, no un elegido, solo un soldado con cicatrices y un emblema que recordaba a la tierra, sujetaba un gancho mientras su respiración marcaba el tiempo. El casco estaba rayado, la visera, empañada por el calor y la sangre vieja. Detrás de él, la gente de su tripulación se movía como fantasmas, cada uno atendiendo a una pequeña muerte privada. Fuera, el vacío comía los restos de lo que una vez fue una ciudad orbital, antenas como huesos, domos quebrados que filtraban el brillo de incendios aún latentes. Desde el otro lado de la oscuridad, una figura se alzó en el puente del crucero alienígena, alto, angular, con una armadura que brillaba como insecto herido. Aquellos maestros marciales habían dominado muchos mundos con disciplina, técnica y una crueldad que confundía a los números con el arte. Habían conocido la arrogancia de la victoria y el cálculo frío de la dejadez. Cuando vieron al soldado humano, la sonrisa en sus mandíbulas fue casi un gesto de condescendencia, un ser primitivo, sin la elegancia de sus duelistas, sin la técnica que pulía huesos y conchas. Subestimación, ese pecado elegante. El soldado, conocido luego por muchos como el comandante, inclinó la cabeza una sola vez. No hubo palabras. Su mano palpó el viejo amuleto dentro del uniforme, una lámina doblada de material que había pertenecido a alguien que ya no existía, y su pulso se volvió tambor. No buscaba la gloria, buscaba algo más antiguo, la promesa de un hogar que no conocía paz. La oscuridad se tensó, como un arco a punto de romper, un radar mostró una firma, pequeños cazas alienígenas descendiendo como aves de presa, perfectos y silenciosos. La nave humana rugió, una garganta metálica que se negó a morir sin pelea. La primera explosión fue un mapa de luces rotas sobre el vacío, destellos, fragmentos, una lluvia de chatarra que brilló con traces rojos y azul eléctrico. El soldado saltó, el mundo se estrechó a su respiración y al latido de su corazón, que sonó como un tambor funerario. En el puente enemigo, el maestro marcial observó con interés. Años de combate habían templado su juicio, medir la voluntad, calcular la fuerza, encontrar la fractura y explotarla. Nadie le había mostrado antes lo que una especie pequeña y errante podía aferrarse a su destino con la rabia de quien no tiene más que eso. Su plan era simple, aplastar, ocupar y dejar una lección que otros recordarían. Pero la humanidad se alimentaba de memoria y de rabia. Recordaba las noches en que los cielos incendiaron a su paso, las señales de socorro que nadie quiso leer, las voces de niños que se apagaron como velas. Esa memoria era una pólvora que esperaba la chispa precisa. El viejo gancho cedió a la sujeción del soldado. Con un movimiento seco y medido, se soltó al vacío y su figura se recortó contra la silueta del mastodonte alienígena. En su casco, una pequeña iluminación rojiza marcaba su número, pero detrás de esa insignia estaba la historia entera de su especie, migraciones, pérdidas, promesas rotas. Y una determinación que volvía a brotar como líquido bajo la presión. El primer encuentro fue ruido y belleza bestial, golpes secos, chispas en la oscuridad, la geometría del enemigo intentando quebrar lo que no entendía. El soldado no tenía la gracia técnica de los maestros alienígenas. Era tosco, salvaje, humano. Y en esa tosquedad había algo que la galería de la guerra no había anticipado, una voluntad indomable, un instinto de protección que no se puede calibrar con estadísticas ni probabilidades. El universo contuvo el aliento. Se extendió como una oleada la noticia de que aquella acción no era puntual. Mensajes, transmisiones pirateadas, nombres susurrados en código revelaron que la humanidad no había sido extinguida, se había reorganizado, había aprendido a esconder su masa y a moverse como sombra. A lo largo de cinturones de asteroides remendados, en fogoneros de estaciones y en lo profundo de cavernas planetarias, se había forjado una red de nudos, comandantes, artesanos, exiliados.
Padres que enseñaban a sus hijos a contar estrellas y a romperlas. La flota alienígena, acostumbrada a imperios que cedían ante su orden, se encontró con algo imprevisto, ciudades en miniatura con artillería improvisada. Tácticas de sacrificio que bregaban con la superioridad tecnológica y un liderazgo facialmente humano que parecía desprenderse de cualquier planificación previsible. El comandante se convirtió en un símbolo, no buscaba serlo, pero la historia tiene hambre de figuras que encarnen su resistencia. En las transmisiones interceptadas, su voz, corta, fría, marcaba maniobras que parecían poesía de asedio, engaños, feintes y una brutal simplicidad. La humanidad había hecho del escaso tiempo un maestro. Había aprendido a usar lo que tenía, satélites civiles convertidos en lanzaderas, cruceros mercantes llenos de minas, y sobre todo, una forma de lucha que priorizaba el sufrimiento compartido por sobre la lógica fría de la superioridad. Sus tácticas eran recitadas en los pasillos de las naves como si fueran plegarias, soportar la primera boca de fuego, luego contraatacar con precisión salvaje. La flota alienígena perdía navíos, no por errores técnicos, sino por la capacidad humana de convertir la pérdida en arma. La atmósfera en los hangares humanos era de trabajo y duelo. Hileras de piezas reparadas con cinta y milagro, rostros con ojos encarnados por la falta de sueño y la determinación. Una mujer soldado en un taller aferraba la fotografía de un niño que nunca vería crecer, su mandíbula apretada hablaba de motivos que ningún documento militar podría capturar. En la distancia, los maestros alienígenas observaban desde sus plataformas como artistas que no entienden la materia prima que enfrentan, despreciando la tela que se retuerce en manos de sus oponentes. Los combates en los bordes de las órbitas tomaron un sabor de cacería ritual, intercambios, emboscadas, y el horror elegante de los seres superiores al ver sus tácticas replicadas con feroz inexperiencia. Cada victoria humana tenía un costo insoportable. Cada salvado significaba cuerpos que nunca volverían a caminar por la tierra. Pero con esos cuerpos venían memorias, canciones infantiles tarareadas en estaciones de reparación, el olor de pan que ya no se consigue, la risa de una abuela en un mundo que ya no existía. Esas memorias no solo llenaban a los humanos, eran una brújula para su furia. En una brevedad como un relámpago, la República Humana improvisada lanzó una operación que nadie podía predecir, un abordaje masivo sobre una fragata aliada que servía de centro de mando en la región. La maniobra fue brutal, no porque fuera elegante, sino por su simplicidad. Entrar, golpear, romper, desaparecer. El comandante lideró la carga en primera fila, su casco reflejando el caos de luces y chispas. Sus hombres lo siguieron no por devoción, sino por la certeza de que alguien había puesto un nombre a su rabia. Los alienígenas respondieron con maestros de combate que parecían sombras animadas, cada golpe era un poema de destreza. Pero la agresividad humana introdujo una variable que rompía patrones, la sorpresa, la imprevisibilidad, la huella de lo que se protege y ama. Los maestros cayeron en trampas que felicitaban la crueldad de lo humano, cuerpos que se ofrecían para abrir puertas, para activar detonaciones controladas, para asegurarse de que la memoria no fuera el único testigo. Los drones de reconocimiento grabaron la escena y la enviaron como una plegaria al resto de la red. Cada píxel mostraba la cosecha de un costo, rostros jóvenes endurecidos, manos que solían balancear cochecitos mecánicos ahora sujetando armas improvisadas, ojos que flameaban con algo más que miedo, decisión. La guerra no solo era un intercambio de poder, era un acto de recuperación de la propia historia. Los humanos no rezan. Actúan. La campaña se tornó en unas pocas batallas que rasgaron la calma del espacio. Los alienígenas desplegaron a sus maestros marciales, guerreros que habían fusionado técnicas milenarias con bioingeniería. Eran rápidos, precisos, inmortales en formas que parecían coreografías letales. Frente a ellos, la humanidad desplegó su versión más cruda de disciplina, turnos de sacrificio, tácticas de distracción máxima y una resolución que coagulaba en la sangre. En los corredores de los cruceros enemigos, se desarrolló un combate que no tenía la limpieza de los libros de estrategia. La luz era roja,
cortante, el aire olía a metal caliente y a un perfume raro que los humanos no podían catalogar. Una escena mostró al comandante avanzando entre columnas, cada paso una decisión, cada respiración un contrato con la vida. Su casco estaba dañado, su voz transmitida en un parpadeo a quien lo escuchara, órdenes que eran plegarias a la resistencia. La primera gran pérdida fue la de un veterano, un hombre cuya risa había llenado los comedores de la flota en días mejores. Murió sosteniendo a un muchacho que había perdido a su familia. Su final no fue un heroísmo fotogénico, fue un acto íntimo, cerrar los ojos por otro. Esa imagen se propagó por las naves contrarias como una herida visible. Los sentimientos en la línea de fuego se volvieron a la vez más humanos y más decididos. El duelo era un motor, no un obstáculo. Una vieja transmisión de la Tierra apareció en las redes secuestradas, un trozo de piano y una voz que decía un nombre y una fecha. La melodía resonó en los oídos de quienes la escuchaban con una inesperada fuerza. No era estrategia ni arma, era memoria. Soldados que habían visto mundos arder cerraron los ojos y recordaron a quienes habían perdido. Esa memoria se volvió táctica, pelear por el rostro de un niño, por el olor del pan, por la voz de una madre que apenas quedaba en la grava de un archivo. El maestro alienígena que comandaba la defensa comenzó a cambiar su cálculo. El desprecio se convirtió en interés, luego en alarma. Los humanos ya no eran simples presas, eran fuerzas que se alimentaban de la pérdida con la precisión de quien tallara madera. Los maestros respondieron con duelos individuales, retando a los aires y corrigiendo errores con movimientos exquisitos. Sus técnicas eran devastadoras. Pero en la humanidad apareció un margen que la tecnología no podía medir, la ferocidad de la improvisación. En una emboscada planeada en un depósito de alimentos orbitales, los humanos sacrificaron una nave humareda cargada con refugiados simulados como cebo. La maniobra abrió un corredor hacia el núcleo del mando enemigo. No fue limpio. El olor a combustible quemado, el llanto contenido de los sobrevivientes que usaron de pantalla, las órdenes emitidas con voz quebrada, todo eso se amalgamó en la guerra como un acto de fe destructiva. Cada éxito costaba vidas que la humanidad no repone con fábricas, las repone con historias, con nombres que se transmiten en habitaciones oscuras. La relación entre técnico y humano llegó al clímax cuando el comandante se vio frente al maestro alienígena. No fue en una arena de propaganda, fue en la estrechez de una sala de energía, con cableados, chispas y una ventana que mostraba el vacío. El maestro, elegante y terrible, evaluó la carne y el metal. El soldado, cansado hasta los huesos, sostuvo una pieza de equipo que no era un arma tradicional, sino un artefacto modificado para perturbar la red biosináptica de los adversarios. Aquella herramienta era una respuesta muy humana a la supremacía técnica, ingenio, riesgo y una fe en la improvisación que no se podía programar. El choque fue rápido. Golpes, proyecciones, un intercambio en que la técnica se encontraba con la audacia. El maestro usó movimientos que hacían creer en la inevitabilidad de su victoria. El comandante devolvía golpes con la belleza desordenada de quien lucha por un patio quemado. Las chispas marcaron el ritmo. En el instante crucial, el artefacto explotó en un cono de luz que no mató, pero que rompió circuitos y envolturas nerviosas del maestro. Fue un pecado imperfecto, daño y posibilidad. El maestro gritó en un lenguaje que el casco del comandante no pudo traducir, y cayó. No fue una muerte inmediata, fue una caída al abismo de la sorpresa. Para la flota alienígena fue un shock, la ejemplaridad de su orden había sido quebrada por la suciedad de la improvisación. Para los humanos fue la primera confirmación, podían herir de verdad a lo que los había sojuzgado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La noticia de la caída se propagó como una estrella fugaz. Ya no importaba solo la resistencia, importaba la posibilidad del triunfo. La flota humana, con heridas y costuras, se agrupó para un asalto que tendría que definir su futuro. La estrategia fue simple y brutal, golpear el corazón del control alienígena, destruir su señal de mando, y sembrar caos en su estructura de mando.
No era elegancia, era necesidad. El planeta que servía de palacio central para los maestros fue elegido. No era una ciudad para habitar, sino un monumento de vidrio y cerámica bioluminiscente, una construcción que mezclaba ritual y funcionalidad. Sus plazas resonaban con la idea de una supremacía consumada. Alrededor, las naves formaron una cuadrícula de fuego, proyectiles que cruzaban cielos terraformados y paneles atmosféricos. La atmósfera se llenó de ceniza, y los vientos arrastraron un olor de carne quemada y metal caliente. El abordaje fue un coro de voluntades. Las tropas desembarcaron en oleadas sincronizadas y violentas, cada una buscando romper líneas que parecían más psicológicas que físicas. Los maestros defensores respondieron con una furia divina. Los duelos se multiplicaron, y la guerra tomó la forma de un ritual sangriento en el que cada golpe llevaba una historia personal. Un teniente que había perdido a su hermana días antes embistió con una violencia que sorprendió a propios y extraños. Una adolescente que había sobrevivido a 5 planetas diferentes manipuló equipos de guerra con los dedos de un músico. La gran confrontación se dio en la explanada central del palacio. Allí, bajo domos que arrojaban luces como escamas, el comandante encontró nuevamente al maestro principal. Esta vez, la danza fue más visceral. No se trataba solo de habilidad, era la suma de años de dolor, memoria y promesas rotas. Cada movimiento tenía la fuerza de un juramento. El maestro, con sus técnicas ancestrales, intentó desarmar la furia humana con elegancia letal. El comandante, con su improvisación, respondió con acciones que tomaban la forma de historias, el sonido de un piano lejano, la foto de una madre, un susurro que se había perdido en transmisiones antiguas. En un momento crucial, una gran escultura biomecánica se desplomó, lanzando escombros que pintaron el cielo con chispas. La lucha se volvió un catálogo de pérdidas y victorias simultáneas. Bajaron bombas de pulso que quebraron sistemas, se rompieron filas, hubo huidas heroicas que se convirtieron en sacrificios. Las luces de la ciudad explotaron como constelaciones que se apagan. En el final, cuando el dominio del maestro parecía aún posible, el comandante hizo algo que nadie esperaba, usó la memoria como arma. No fue metáfora. Fue un acto físico, permitió que una transmisión antigua, la de una canción de cuna de la tierra, se propagara por los sistemas del palacio mediante equipos adaptados. La melodía entró en la arquitectura viva del lugar, despertó resonancias que los alienígenas rara vez escuchaban y desordenó sus patrones sincronizados. Algunos maestros se detuvieron, desconcertados por la simplicidad de aquello que llamaban música. En ese vaciamiento de certeza, los humanos hallaron la abertura definitiva. La ola final fue un empuje de voluntades. El comandante golpeó con todo lo que quedaba, la unión de sacrificios, improvisaciones y la memoria que no se rinde. El palacio colapsó como una idea quebrada, y con su caída se fracturó la red de mando alienígena. Las naves, sin un hilo de comando, flotaron como insectos sin ritmo en el espacio. Algunos se marcharon, otros se rindieron. La violencia cesó en un suspiro. No fue la victoria de un héroe perfecto, sino el triunfo de una especie que se negó a desaparecer. Los niños que habían aprendido a tocar la melodía en habitaciones cerradas la tararearon en los escombros. Sus voces, débiles, llenaron espacios que no se podían medir con tanques ni estadísticas. La guerra no terminó sin más que un golpe final, dejó heridas, tumbas y relatos que cicatrizaron con el tiempo. Pero en ese instante, la humanidad comprobó algo salvaje y simple: cuando la memoria se transforma en acción, hasta los maestros más antiguos pueden temblar. Los humanos no temen a la oscuridad cuando ella les pertenece. Los días que siguieron fueron de reparación y duelo. Los sobrevivientes recogieron lo que pudieron: piezas de naves, fotografías chamuscadas, nombres que aún respiraban en grabaciones. En las llanuras que una vez fueron plazas de un palacio alienígena, se alzaron memoriales con objetos humanos, juguetes, herramientas, trozos de una bandera quemada. No hubo fanfarrias, hubo rituales íntimos.
Las historias se contaron en voz baja, con manos que temblaban por frío y por memoria. La humanidad no celebró la victoria como una conquista, la celebró como una derrota aceptada que todavía tenía poder, la redención por lo que se perdió. El comandante caminó entre campos de escombros. Su casco ya no brillaba, su sonrisa era escasa, una curva heredada del cansancio. Observó los rostros de quienes habían sobrevivido, ancianos, adolescentes, técnicos que habían reparado motores con dedicación casi religiosa. En la noche, junto a una hoguera improvisada, alguien tocó la melodía que había roto el palacio. La música fue una medicina que dejaba descifrar el dolor. Entre las brasas, fotos carbonizadas mostraban paisajes de la tierra que ya no existía, playas y árboles que para muchos eran leyenda, no recuerdo directo. La humanidad enfrentó ahora una decisión: quedarse sobre los restos de un mundo conquistado o buscar renacer en otros lugares. Se optó por ambas. Se levantaron colonias de reconstrucción, puestos de observación y escuelas que enseñaban las tácticas de guerra y, junto a ellas, la historia de lo que significa perder y recordar. La nueva república, nacida del combate y de la pérdida, adoptó un juramento simple: proteger la memoria por encima de la ventaja. No sería un imperio, sería un guardián. En los meses siguientes, llegaron embajadas rudimentarias desde razas que, antes, se habían presentado como neutrales. Vieron algo nuevo, una humanidad que no solo podía pelear, sino que tenía rituales internos, música que abría sistemas, y una determinación que no se vendía. Algunos buscadores de esclavos desistieron, otros, con cautela, hicieron tratos. El universo, que había puesto su peso sobre la humanidad creyéndola blanda, tuvo que recalcular. Hubo 3 momentos de memoria que se convirtieron en leyenda entre los sobrevivientes. El primero fue la pequeña caja de madera encontrada entre los escombros del palacio, dentro, un trozo de tela con una frase bordada por una mano desconocida. Nadie sabía de dónde venía, pero todos la leyeron y lloraron. El segundo fue un registro audiovisual de una madre cantándole a su hijo en un refugio subterráneo mientras afuera ardía un ensamblaje industrial. Su voz, rota pero firme, se convirtió en himno no oficial. El tercero fue un latido, literal, de una grabadora antigua, que reproducía el corazón de un planeta Tierra en calma, oleadas de olas, un viento suave, una multitud de voces enmercado al amanecer. Esas memorias eran anclas. Cada vez que la humanidad dudaba, sacaba una de esas imágenes y se sostuvo. En las ceremonias de los nuevos días, se levantaron nombres. No como glorificación de la violencia, sino como reconocimiento de los que pagaron para que otros pudieran seguir. Se construyó un monumento hecho con metal alienígena retorcido, una figura humana en alto, sujetando una pequeña esfera que representaba un hogar. Un piemontino tocado por el viento, una melodía surgida de la canción del piano, sonó en la inauguración. Las lágrimas no fueron recuerdo de derrota, fueron el reconocimiento de que algo había sido salvado. La reputación humana se forjó en los bordes del cosmos, no como conquistadores de sistemas, sino como custodios de historias, defensores de mundos y, a veces, vengadores cuando la necesidad lo dictaba. Hubo quienes ofrecieron alianzas con reticencia, hubo quienes se marcharon, temiendo la nueva determinación que creciera. Pero algo cambió de forma irreversible, donde antes la humanidad era acaso un enigma a ignorar, ahora era un punto en los mapas que exigía respeto. Al final, en la cima de una colina hecha de escombros alienígenas, el comandante colocó el amuleto que había llevado todo ese tiempo. No lo hizo para recordar la violencia, sino para recordar a quienes habían sido la razón de cada golpe recibido. Un niño, nacido en tránsito y que aún no conocía la tierra, se acercó y miró. Sus ojos vieron no un monumento a la guerra, sino la promesa de que la memoria podía ser un faro. El universo observó, y algo nuevo se había encendido en su tejido, una especie que aprendía a mirar atrás para poder avanzar. La galaxia, con sus largos eones de equilibrio, había sumado a su catálogo a una raza que, cuando se subestimaba, respondía con la furia de lo que ama y la precisión de lo que recuerda. Los humanos no son perfectos.
no lo pretenden. Aprendieron, sin embargo, a convertir el dolor en fundamento. Construyeron escuelas y osarios, bibliotecas y talleres. Enseñaron a los hijos a leer el cielo y a proteger las melodías que sostenían su memoria. La promesa de no rendirse quedó escrita en muros y en actos cotidianos, pequeños gestos que, con el tiempo, se volvieron cultura. En los años que siguieron, la humanidad se mantuvo vigilante. No buscó venganza permanente, buscó justicia y supervivencia. Y cuando, en el futuro, alguna sombra amenazó un puesto humano, la flota respondió con la serenidad de quien ya conoce lo que está en juego. No fue la supremacía técnica la que garantizaba su fuerza, fue la voluntad compartida por aquellos que recordaban. El universo contuvo el aliento una vez más, no por miedo, sino por reconocimiento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.